Hola. Hola a todos, bendiciones. Buenas tardes. Les saludamos aquí el hermano Arturo Hernández y Eloísa Morales para hacer una transmisión y con la bendición de Dios vamos a recibir algo poderoso de parte de Dios. Sí. Buenas tardes, les damos la bienvenida aquí, como dice la hermana Eloísa y su servidor Arturo. Vamos a estar un tiempo compartiendo la palabra para edificarnos, para que Dios nos vaya edificando, y también a ustedes que nos están viendo a través de las redes reciban una palabra poderosa de Dios, eso que están esperando, un milagro, no sé, algo. Siempre tenemos algo que nos hace falta. El hombre podrá tener dinero, pero muchas veces no tiene la paz. O hay personas que tienen paz pero no tienen dinero, otros tienen salud pero tienen problemas, otros no tienen salud. Pero para eso estamos, para que las cadenas se caigan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a cantarle a Dios. Vamos a elevar una oración primeramente. Padre Celestial, en tus manos estamos, Señor, en esta tarde, en este momento. Tómanos, Dios, a tu especial cuidado. Llega, Señor, a cada hogar, a cada lugar donde están mis hermanos y mis hermanas, y que ahí, Señor, tu presencia se sienta, porque tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, todopoderoso. Tú eres un Dios sobrenatural, Señor, y que a lo mejor no podemos comprender tu santa voluntad, pero ayúdanos, Señor, para que esa palabra, Señor, sea viva y eficaz en cada vida, y que esas vidas sean transformadas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Amén y amén. Te alabamos, Dios. Gracias porque eres tan bueno con nosotros y porque nos has permitido que seamos consumidos, Señor. Bendito sea tu nombre. Cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento, el honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento, el honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento, el honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Gracias, Dios. Queremos ser tus servidores. Hasta el último día de nuestras vidas, Señor, queremos servirte con esto en nuestras gargantas, con este cuerpo, Señor, y con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Dios, porque tú eres digno, Señor, de suprema alabanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Perdón, ando mala de la garganta. Pero vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Hechos, capítulo 16. Búscalo ahí donde estás. Vamos a prepararnos. Bendiciones a los que ya nos están viendo. No puedo ver quiénes son, pero bendiciones. Dice el libro de Hechos, capítulo 16,
versículos 25 y 26. En esos son en los que nos vamos a enfocar. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Esa es la historia del apóstol Pablo cuando fue llamado por el Espíritu Santo para que fuera a predicar. Y aquí nos dice que ellos estaban en la cárcel, estaban golpeados, habían sido azotados fuertemente. Versículos atrás lo dice, pero a medianoche, cuando seguramente todos los demás ya se encontraban durmiendo, cuando todos los demás estaban tratando de descansar, el apóstol Pablo y Silas, que fue su acompañante, se puede decir, que andaba con él en el camino y predicando, y además los apresaron, dice que estaban orando, porque en medio de su aflicción, que estaban golpeados, que habían sido encarcelados injustamente, porque ellos no cometieron ningún delito, no robaron, no secuestraron, no mataron, no golpearon a nadie, sino que estaban haciendo el bien. Ellos estaban predicando la palabra, estaban hablándole a la gente del evangelio, de la salvación, del perdón de pecados, del arrepentimiento, y fueron apresados. Entonces era injusto que ellos estuvieran ahí en la cárcel, y más injusto que los hubieran golpeado tan fuertemente. Pero dice que ellos estaban orando, los dos, y cantaban himnos a Dios, y los presos que estaban ahí junto a ellos escuchaban. Y dice que cuando ellos estaban haciendo esto, de repente sobrevino un gran terremoto. ¿Qué piensas tú que es un gran terremoto? Solamente un movimiento así muy frágil, rápido, ¿no, verdad? Es algo fuerte, porque dice que de tal manera que hasta los cimientos de la cárcel se sacudían. Y ese sacudimiento fue muy fuerte. Y al instante se abrieron todas las puertas de los demás presos y todas las puertas de la cárcel. Y dice, y las cadenas de todos se soltaron. Además de que estaban presos, de que estaban golpeados, estaban encadenados. Sí, cierto. Aquí lo más sorprendente es que Pablo y Silas, a pesar de que estaban presos, no les importaba orar a Dios, cantaban, se gozaban. Ahora, a pesar de que sabían que estaban presos injustamente. Injustamente, ¿por qué? Porque lo único que ellos hacían era predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y muchas veces así también la iglesia es perseguida. Hay mucha gente muy religiosa, defiende mucho una doctrina. Dice, no, pues es que aquí en mi colonia somos católicos o de otras denominaciones, y a los cristianos muchas veces así nos tratan, como nos menosprecian. Y así hicieron con Pablo y así lo único que hacían era llevar el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas. Eran obedientes a mi Señor Jesucristo. Pero a pesar de ello, ellos se gozaban. Y así les dice Dios a los que nos están viendo y a nosotros. Nosotros también hemos pasado por pruebas, circunstancias, y aún así estamos aquí. Estamos aquí, hemos ido a otros lugares, y en cada lugar donde vamos, siempre le hablamos a la gente de Jesucristo. Sí, eso es importante. Siempre en el lugar que nos encontremos hablar de Jesús. A veces Dios nos permite llegar a lugares que nosotros pensamos donde nunca vamos a caer.
Yo creo que Pablo y Silas en su vida anterior no habían pensado que un día podían llegar a la cárcel, ¿no? Porque Pablo era un hombre de autoridad, y pues cómo iba a ir a la cárcel, ¿no? Si él tenía amistades, él tenía como esas palancas que no le iban a permitir llegar a la cárcel. Pero cuando se convierte a Jesús, Dios le permite que experimentara qué es estar en la cárcel, qué es estar golpeado. Recordemos que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia de Jesús. Y entonces todo lo que experimentaron los demás cristianos, también él, porque a los demás cristianos también los encarcelaban, los golpeaban y les hacían cosas muy feas. Pero dice aquí en el versículo, aquí en el capítulo de Hechos 16, 24, 23 vamos a leer. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Allá había un carcelero por el cual Dios se había preocupado. Dios tenía un propósito para ese carcelero, por eso había enviado a Pablo y a Silas a ese lugar. Pero fíjate, a veces nosotros tenemos que sufrir golpes, tenemos que sufrir chismes, humillaciones, burlas. Y así como el apóstol Pablo y Silas sufrieron esos azotes, y dice que los echaron en la cárcel, dice el cual, o sea el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Qué incomodidad para ellos, para Pablo y Silas, que eran servidores de Dios, estar en esa situación, todos golpeados, encarcelados, en el calabozo de más adentro. Y a lo mejor nosotros podemos decir, pero pues que Dios no estaba con ellos, ¿por qué permitió eso? Si ellos le estaban sirviendo a Dios. Se supone que, y vemos muchos pastores de ahora, evangelistas y profetas y apóstoles, ¿no? Y que andan en los lujos, pero mira, en los mejores hoteles, en los mejores vuelos, y andan en los mejores carros, y les dan las mejores ropas. Pero aquí Dios para Pablo y Silas permitió esto. ¿Y todo por qué? Por una persona que estaba ahí en la cárcel. ¿Y cuál era la manera de que el evangelio llegara a este hombre? Pues por medio de que ellos llegaran a la cárcel. Y Dios, cuando elige a alguien, como ya había yo dicho en la predicación del jueves, cuando a ti te elige con un propósito, cuando te da una orden, cuando te hace un llamado, Él pone todos los medios, Él te capacita, pero Él también te pone a personas que te van a ayudar. Y en este caso a Pablo le puso a Silas, para que fuera su compañero de ahí, y que entre los dos se animaran. Por eso te queremos decir, no estás solo. Tú nos tienes a nosotros te tenemos a ti, y entre nosotros nos vamos a ayudar, nos vamos a apoyar. Por eso estamos orando los unos por los otros, por eso predicamos y apartamos un tiempo, porque ahorita pudiéramos estar acostados o paseando, lavando la ropa, no sé. Pero Dios dijo, a ver, ustedes dejen eso y váyanse a predicar, porque alguien necesita escuchar esta palabra. Así como Pablo y Silas, y dice que los le sujetaron sus pies en el cepo. Otra incomodidad más, sin poder mover sus pies y con dolor y todos los golpes y con el frío del calabozo. Sí, así es. Y aparte, una cárcel en aquellos tiempos no es nada a comparación como las de ahorita, porque en aquel tiempo ese tipo de prisiones eran prisiones muy deplorables, que casi eran para los homicidas, para los rateros, para la gente muy mala. Y sin en cambio ellos, siendo personas que eran personas de bien, fueron a ese lugar. Y muchas veces nosotros, así como dice la hermana también, que hay personas que no quieren que la vida los azote, pero la vida es mejor ser azotados estando con Dios a estando sin Él, porque estando con Dios puede venir ese terremoto,
y se pueden caer las cadenas, esas cadenas de amargura, esas cadenas de tristeza, esas cadenas de enfermedad, esas cadenas de que yo no puedo, de que por qué veo prosperar a otras personas y yo no puedo, porque tienen las cadenas. Pero para eso vino el Hijo de Dios, Jesucristo, para romper las cadenas y que todo yugo sea deshecho. Y sabemos que a través de la palabra va a haber un rompimiento, esas cadenas que te están atando, esas cadenas de que a lo mejor tienes un hijo en drogadicción, en alcoholismo, esas cadenas de que a lo mejor buscas y buscas trabajo y no lo encuentras. O para los jóvenes, esos jóvenes que hacen un examen para la prepa, universidad, 1, 2 y 3 y no se quedan, están anclados, están como en el cepo con los pies que no encuentran salida, ya no encuentran el caminar para dónde ir. Pero para eso vino Dios, para que esas cadenas, de todo tipo de cadenas, enfermedad, amarguras del corazón, de falta de perdón, se caigan. Amén, que así sea. Créelo, toma esa palabra para ti, para tu vida, pero también ponla en práctica. Y dice, bueno, estábamos hablando del carcelero también, ¿no? De cómo Dios lo había visto a él, porque no sé qué habrá visto en él, su necesidad, a lo mejor veía que él era un hombre sincero, o que ya no quería estar haciendo el mal ahí en la cárcel. Yo no sé qué habrá visto Dios en él, pero dice que entonces que hubo un gran terremoto, ¿no? Después de que estaban orando y cantando himnos, Pablo y Silas. Dice que hubo un gran terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué importante es la alabanza, qué importante es la oración en la vida del cristiano. Y así Dios abre puertas se van a abrir, puertas que estaban cerradas, puertas que estaban selladas y atrancadas, se van a abrir en tu vida. Pero ora, pero cántale a Dios. No te quedes nada más viendo y escuchando que los demás cantan y digas, ay, están locos, qué feo cantan. Tú cántale, porque Dios conoce los corazones. Y dice, despertando el carcelero, del que estábamos hablando, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Era el diablo queriendo acabar con su vida y que Dios no cumpliera ese propósito que había en el carcelero, que había de Dios para el carcelero. Se iba a matar pensando que se habían huido, porque en él estaba toda la responsabilidad de que los presos no se escaparan. Y si alguno se escapaba, pobre de él, porque pagaba con su propia vida. Imagínate qué trabajo tan difícil, qué gran responsabilidad. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. A pesar de que se soltaron las cadenas y las puertas se abrieron, ellos no se dieron a la fuga. Ni ellos, ni Pablo y Silas, ni los demás presos. Y dice, entonces pidiendo luz, o sea el carcelero, se precipitó adentro, fue corriendo, dice, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Porque sabía que ellos habían hecho que los demás no se salieran y que ellos no se habían ido y que ya no lo iban a matar por esa causa. Y se postró a sus pies. ¿Ve lo que hace Dios? Primero los azotaron muy fuerte, luego los encarcelaron, les ataron les inmovilizaron los pies en el cepo. Pero después de eso, ellos oraron y alabaron a Dios y mira, hasta este hombre se postró a los pies de ellos. Porque Dios es justo, Dios ve tu aflicción, Dios ve que tú estás en problemas y ahí está respaldándote, pero tienes que pasar por situaciones difíciles. Y dice, y sacándolos, el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Amén? Sí, claro que sí. El carcelero, cuando vio lo que les había acontecido del
el temblor y todo, pues él tuvo miedo, porque como dice la hermana, y como dicen las escrituras, iba a pagar con su vida. Pero Pablo es muy osado, muy usado por Dios. Es un apóstol, fue un apóstol muy tremendo, con mucha sabiduría, y supo llevar el control de la situación que había sobrevenido. ¿Para qué? Para que ninguno saliera perjudicado. Y así es Dios. Dios quiere tomar ese control de tu vida para que no te acontezca lo que te viene aconteciendo, para que ya no te sobrevengan cosas, sino al contrario. Dios quiere que así como ese carcelero se postró a los pies de Pablo, nosotros a lo mejor no nos postramos a los pies de Pablo, pero sí a los pies de Cristo. Y eso es importante. No importa la situación que estemos pasando, pero tenemos que alabarle. Así como el siervo fiel de Dios, Job, a pesar de todas las tribulaciones que pasó, no dejaba de creer en Dios, de adorarle. A José, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, él siguió siendo fiel a Dios. Le sobrevinieron muchas pruebas con la esposa de Potifar, con los carceleros, igual estuvo preso. Moisés también tuvo que huir. Muchos. Por eso es importante conocer a Dios, orar, alabarle, abrir nuestra boca, abrir nuestro corazón, abrir todo nuestro ser. Dios es maravilloso. Yo te puedo asegurar que si te rindes a Cristo, que si le recibes como tu Señor y suficiente Salvador, Él va a operar de una manera sobrenatural. No importa qué situación estés pasando. Así es. No importa la situación por la que estés pasando. ¿Qué tan capacitado estás o qué tan capacitados estamos para alabar a Dios y para seguir orando en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la aflicción, en medio del quebranto? Porque en ocasiones nosotros o algunos de nosotros hemos pasado porque se muere un familiar que tanto amamos y pues ya no queremos seguir adelante. Ya decimos, pues yo le pedí a Dios que lo salvara, que lo sanara, pero no lo hizo. No seamos malagradecidos. Dios se lo llevó para que ya no estuviera sufriendo, y claro que contestó tu petición. ¿Que no allá en el cielo están más sanos que nosotros? Están más gozosos que aquí, que nosotros estamos sufriendo por tantas cosas que nos pasan. Allá con Dios están mejor. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya no va a estar sufriendo todo lo que sufría allá en la cárcel, cuando lo trataban de apedrear, cuando trataban de matarlo, por predicar la palabra, ni siquiera porque era un delincuente, porque era una persona mala, sino por predicar la palabra. O sea, imagínate. Y aquí hay dos situaciones que tenemos que analizar. La situación de Pablo y Silas, de que parece que fue injusto, pero no fue injusto, porque Dios después los recompensó grandemente y no los dejó avergonzados, así como tampoco te va a dejar avergonzado a ti ni a nosotros. No te va a dejar avergonzado Dios si tú confías en Él, si tú crees en Él, porque ahí Pablo y Silas estaban confiando en Dios y en medio del dolor de su cuerpo alababan a Dios. Imagínate qué heridas les habrán hecho. Y nosotros luego los imaginamos en la cárcel, ¿no? Golpeados, pero aquí un golpecito, aquí una raspadura así. No, eran hombres crueles los que nos golpeaban, ¿sí o no? Eran muy crueles. Y sobre todo desquitaban ahí esa rabia, esa furia que traían, que lo que les iba mal allá afuera se desquitaban con los presos. En este caso con Pablo y Silas. Es muy importante que si tú estás pasando algo por causa de servir a Dios, o mientras estás sirviendo a Dios, le estás creyendo y te está pasando algo difícil que no puedas entender, créeme que tiene un propósito y Dios te va a sacar en el tiempo correcto.
en el tiempo perfecto. Dice que después el carcelero se los llevó a su casa, ¿no? Se los llevó a ellos a su casa y dice que les limpió las heridas ahí con mucho cuidado, pero también sucedió algo, que ellos le predicaron el evangelio al carcelero. O sea, el carcelero ya había contemplado el poder de Dios, que se abrieron las puertas y las cadenas se le soltaron, y ya después él se postró y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque había contemplado el poder de Dios que había en ellos, las manifestaciones, y él dijo: ¿qué tengo que hacer? Y ellos ya se lo llevaron a su casa y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ya se fueron, les predicó y dice que se bautizaron, pero no solo él, también toda su familia, los que estaban ahí en su casa, creyeron y se bautizaron. Qué palabra tan grande. Sí, claro que sí. Esto es muy bonito, pero también debemos de ver de que esto les aconteció por un motivo, por algo. ¿Por qué estuvieron presos? ¿Por qué estuvieron presos injustamente? ¿Por qué? Por unas personas que los acusaron de que estaban haciendo desorden, de que estaban enseñando doctrina que no era de ese lugar. Por esas personas que ya no iban a recibir esas ganancias que estaban recibiendo, que eran buenas ganancias. Aquí voy a leerles en el 16, 17 y 18 de Hechos. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí nos muestra que ya eran varios días que esta muchacha con espíritu de adivinación estaba operando en aquel lugar donde estaba Pablo y Silas, donde estaban orando, y ahí Dios le mostró a Pablo que tenía que echar fuera ese demonio. No importa si muchas veces es necesario que echemos de nuestra vida lo que aparentemente es mucha ganancia para nosotros, porque muchas veces el recibir mucha ganancia nos aparta de Dios, incluso nos puede apartar hasta de la familia, porque hay personas que son esclavas del trabajo, esclavas del dinero, esclavas de muchas cosas. Pero cuando viene la palabra, cuando viene esa palabra de unción, esa palabra de libertad, sí se va la ganancia, pero recibimos una ganancia más grande: la presencia de Dios, su amor. Yo en un tiempo, cuando empecé a trabajar, puedo decir que a los 18 o 20 años recibía buena ganancia, pero desafortunadamente no conocía a Dios. Y sin en cambio, cuando llego a los pies de mi Señor Jesucristo, las cosas empiezan a cambiar. Empiezo a conocerle, empiezo a ser transformado, y a lo mejor en ese momento pues las ganancias fueron menos, pero en mi corazón está el gozarme en su presencia, está el servirle a Dios, está el ser así como Pablo, ir y hablarle a la gente,
No importa si me critican, si me apedrean, no importa. Porque sí nos ha acontecido de que hemos sido juzgados, hemos sido criticados. Mas el Señor nos dice: levántate y anda, porque yo estoy con ustedes. Sí, y aquí cuando ellos todavía no estaban en la cárcel, dice en el 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, porque Pablo y Silas y otros discípulos iban a orar, no iban a jugar, no iban a hacer otras cosas, iban a servirle a Dios, iban a postrarse ante Dios, iban a orar. Ve qué importante es la vida de oración para nosotros. Es muy importante que estemos orando, que conozcamos la palabra de Dios, porque ellos no sabían lo que les iba a acontecer. Y sí les salió al encuentro esta muchacha, porque el diablo siempre se mete cuando tú vas a ir a orar, cuando tú vas a escuchar la palabra, cuando tienes que ayunar, cuando tienes que ir a los servicios, cuando tienes que predicar. Yo te voy a contar algo chistoso. Hace rato salí y dije, pues ya me voy a apurar porque me tengo que ir a preparar y a estudiar un rato más para compartir la palabra de Dios aquí por medio de esta transmisión. Salí y me caí en la calle, me caí así de rodillas y me pelé las dos rodillas. Y me dolía y dije, no, pues yo creo que al rato pues no voy a ir bien. Y me dolía mucho para caminar porque estaba un poco lejos de la casa. Caminé como 10 o 15 minutos todavía. Después de que me caí, iba yo, ay. Ya llegué a la casa y me puse un short, pero dije, ni más que me vaya en short, ¿verdad? Para que no me duela, no me roce la tela, las rodillas donde me pelé. Pero el diablo te va a poner muchos estorbos. El diablo te va a poner muchas trabas, muchos obstáculos, a unos de una cosa, a otros de otra. Entonces te van a golpear, te van a criticar, te van a decir, no, mejor vamos a otro lugar, vamos a, no sé, a hacer otras cosas, no vayas ahí. Pero está de ti, y está de mí, y de ti, si le haces caso, y si dejas de servir a Dios, si dejas de servir a Dios para irte a hacer otras cosas que le gustan a tu carne. Está bien que nos vayamos a pasear, está bien que nos vayamos aquí y allá a disfrutar, ¿verdad? Porque también somos personas y estamos vivos y somos de carne y hueso. Pero primero Dios. Primero sírvele a Él, primero las cosas de Dios, porque si no nos estemos quejando de por qué no nos contesta Dios todas las peticiones que tenemos. Si dejamos a Dios ahí cuando pueda y cuando quiera, ahí cuando no me pase algo malo. A ellos les pasaron cosas malas y aún así seguían, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos o qué tan capacitados estamos para servir, para alabar, para cantarle a Dios en medio de todas estas situaciones tan difíciles? Dios no me contestó la petición, pues no voy. Pues entonces no oro, pues entonces no ayuno, pues al contrario, búscale más, porque es el enemigo que te está poniendo también ahí obstáculos, como dijimos. Y me dolían las rodillas, la verdad, me estaba así punzando, y dije, ni modo que me ponga falda, se me va a ver bien feo aquí las peladas de las rodillas. Pero ¿qué crees? Yo oré y dije, Dios, yo voy a ir a servirte, no me importa cómo vaya, aunque me duela. Y ya, ¿no? Y sí, sí fue algo fuerte, sí se me ve muy feo. Pero no sé, ya se llegó la hora y dije, pues no me importa, y en el nombre de Jesús yo voy. Y me puse mi pantalón y no me duele. Venía yo caminando y no me dolía, y ahorita no me duele y me agarro y no me duele. Porque cuando tú pones a Dios y haces la voluntad de Dios, Él se encarga de todo lo demás. Y así como esta muchacha le salió al encuentro, parecía que era algo bueno, porque les decía, estos son siervos de Dios Altísimo. Y era la verdad, ¿no? Pero ella no tenía al Espíritu Santo, tenía un espíritu de adivinación. Y si tú estás adivinando, no sirve de nada, ¿eh? Si ese espíritu que tienes, que te está revelando las cosas en apariencia, si no es de Dios, no sirve de nada.
y Dios lo va a echar fuera. Porque lo que no es de Dios no tiene que estar en tu vida. Y esta muchacha tenía espíritu de adivinación y Pablo reprendió su espíritu y salió. Y entonces los golpearon y los encarcelaron y ya después pasó todo esto. Pero Dios alcanzó al carcelero. Sí, muchas veces el enemigo nos va a poner trabas para alejarnos de Dios. Así como a lo mejor Pablo, que estaba sirviéndole, el enemigo a través de esas personas que lo metieron preso injustamente, eran trabas para que ya no siguieran predicando, para que se callaran. Pero no, nosotros debemos de seguir predicando, hablando de ese Dios poderoso, sobrenatural, sin límites, ese Dios que hizo los cielos, la tierra y el aire. Todo lo que respiramos viene de Él, de su mano, de su amor, de su poder. Ese Dios que le hemos predicado a mucha gente. Hemos visto muchos milagros sobrenaturales, fuertes, que solamente la mano de Dios lo puede hacer. Lo que para la ciencia, para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Porque la palabra de Dios también dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? No, para Dios todo lo es posible, pero es necesario que creas. Así como el carcelero creyó, al final creyó y recibió a Dios en su corazón y fue salvo. No nada más fue salvo él, fue él y su casa, todos los que estaban en su casa. Qué bonito es. Yo luego me pregunto: Dios, solamente tú conoces mi corazón, solamente tú, al final de mis días y cuando pase por el tribunal de Cristo, solamente tú sabrás si soy salvo o no, Dios. Pero si soy salvo yo, Señor, yo también, yo quiero ser salvo yo y toda mi casa también quiero. Yo quiero que mis hijos sean salvos, yo quiero que mi familia sea salva, yo quiero que mis vecinos sean salvos, que todos los que habitan en esta casa sean salvos, que te conozcan. Y a todas las personas que les hablemos de ti, igual también que sean salvos. Porque para eso vino Dios, para traer la salvación. Lo que un hombre perdió, Jesucristo vino a recuperarlo para todos. Sí, y os sabe, ahorita que estabas diciendo que el carcelero les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjate que él nada más estaba contemplándose a sí mismo, ¿no? Dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No dijo: ¿qué tengo que hacer para que mi familia y yo seamos salvos? No, dijo: ¿qué tengo que hacer? Pero ellos, fíjate, con el Espíritu Santo dentro que tenían, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es como si le estuvieran profetizando, ¿no? Que no nada más iba a ser salvo él, sino su casa. Y más adelante, ¿qué dice? Que el carcelero se los llevó a su casa, les limpió las heridas, les lavó con mucho cuidado, y dice que como ellos le predicaron el evangelio a él y a su familia, que todos creyeron y se bautizaron y fueron salvos. O sea, esta palabra que le dieron estos dos apóstoles, ¿no? El apóstol Pablo y Silas, al carcelero también te la da a ti. Y te la damos a ti, nosotros. Haz de cuenta, Pablo y Silas. ¿Quién es Pablo y quién es Silas? Yo quiero ser Pablo. Quien sea. Yo Silas. No, estamos bromeando, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Te damos esta palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero llévanos a predicarles. Pero ponles predicaciones o predícales tú el evangelio. No les prediques: ay, si crees en Dios, todos tus problemas se van a resolver, vas a tener mucho dinero y pacta con Dios y Dios te va a dar. Tú mejor predícales sobre el arrepentimiento primero, ya después viene lo demás. Después viene la abundancia, después vienen todas las promesas, pero primero es el arrepentimiento, conocer el evangelio y creer en Jesús. Y si tú agarras esta palabra, de verdad, di amén ahí donde estás. Amén quiere decir que así sea, que se cumpla, que se haga real en mi vida.
Y Dios lo va a cumplir, así como le cumplió a este carcelero, porque por eso llegó el Evangelio a su casa, a él, porque Dios había visto algo en él. También llega el Evangelio a tu casa porque Dios ha visto algo en ti y en tu familia, y Dios te va a salvar. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. No lo dudes, no lo dudes. El carcelero creyó esta palabra, por eso se llevó a ellos dos a su casa a predicarles. O sea, no nada más se quedó, bueno, y ya. No se quedó viendo, no se quedó nada más así, se los llevó. Por eso te digo, llévate al pastor, llévate al hermano. Si tú no eres capaz de hablar, si tú no sabes cómo, llévatelos. Dile, puede venir a predicar a mi casa y vamos, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer para Dios, como apóstoles, como discípulos, como evangelistas, como pastores, como profetas, como maestros. Tenemos que hacer ese trabajo para la obra de Dios. Sí, amén, así es. Bueno, ahorita que dijo la hermana, si alguno quiere que se le vaya a predicar a su casa con los suyos, vamos, escríbanos, mándenos su dirección y vamos, porque eso es lo que nos alimentamos nosotros espiritualmente, llevando las buenas nuevas. No importa la situación que estés pasando, no importa. Dios te dice, no importa lo que estés pasando, lo que te haya acontecido, Dios Él lo puede cambiar todo. Alabemos a Dios en medio de las pruebas. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que cantarle a Dios en medio de las pruebas. ¿Es difícil? Claro, mas no imposible, porque Él puede obrar milagros. Dios a través de las pruebas obra los milagros. Para eso son las pruebas, para que los milagros de Dios vengan en tu vida y sea transformado tu corazón. Ese corazón que muchas veces no te ha permitido creer, no te ha permitido amar, no te ha permitido dar amor, no te ha permitido ser esa persona que tú quieres ser. Déjaselo a Dios, que esas cadenas se caigan. Deja que ese terremoto fuerte esté, no importa, porque va a pasar. Pero cuando viene la paz de Dios, viene lo mejor. Viene un mejor empleo, viene la salud, viene la restauración con la familia, viene esos hijos que han estado en desobediencia. Dios los empieza a llamar, te empiezas a llevar mejor con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, contigo mismo. Te empiezas a sentir mejor, empiezas a ver, a encontrarle ese sentido a la vida que no le encontrabas, porque nosotros también hemos pasado por esas pruebas fuertemente, no nada más tú, nosotros, y muchas veces hasta más. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces quiere acabar con nosotros, desviarnos, mas yo le he dicho a Dios, no permitas que me aleje de ti, Dios. Yo una vez le dije a Dios, le dije, Dios, nada más lo que te pido, que el día que yo tenga que partir de este mundo, Señor, no me desampares, Señor. Ayúdame a serte fiel, a adorarte, a cantarte, a alabarte, a glorificarte. No me da vergüenza hablar del Evangelio. Donde trabajo hay personas que les predico, a donde voy hay personas que les hablo de ese Dios de amor, de poder. A donde vamos, oramos por las personas. ¿Somos juzgados? Sí, claro. ¿Somos criticados? Claro. Nosotros no queremos esa comodidad que muchos grandes maestros, apóstoles, profetas lo tienen. Y qué bueno, porque Dios les ha dado esas bendiciones. Pero nosotros no anhelamos lujos, no anhelamos mansiones, no anhelamos jets privados, hoteles de 5 o 7 estrellas. No, nosotros lo que queremos es servirle a Dios y servirte a ti, hermano, hermana.
que tú le conozcas ese Dios maravilloso que todo lo puede. Amén. Y lo estamos logrando, creo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, porque es el Espíritu Santo el que habla, es el Espíritu Santo el que convence, el que redarguye. Y mira, aquí dice en el 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué esperamos para hablarles? ¿Qué esperamos para decirle a los hermanos: ve y háblale a mi familia? Porque por lo que sea, ¿qué tal si ya, como decíamos el jueves, qué tal si mañana ya no hay oportunidad de que tus familiares conozcan a Dios, conozcan el Evangelio, de que se arrepientan y reciban a Jesús? Cuanto más nos tardemos, de verdad más nos vamos a arrepentir, porque luego les suceden cosas muy, muy graves y algunos mueren y otros se enferman y otros pierden pues todo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Dice: y él, o sea el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí era Dios diciéndole a Pablo y a Silas: está bien, hijo, ya sufriste por causa de mí, de mi nombre, de mi palabra, porque ustedes estaban predicando, Pablo y Silas estaban predicando mi palabra, y los maltrataron los hombres, pero mira, aquí les va la recompensa. ¿Sabes qué bien nos sentimos nosotros dos? Y yo creo que los demás pastores, evangelistas y profetas y todos, cuando alguien cree, ¿saben lo que sentimos nosotros cuando alguien recibe a Jesús? Y cuando oramos por alguien y sucede un milagro, sucede sanidad. Mira, de verdad no deseamos dinero, ni el dinero lo puede pagar, ni recibir $1,000,000, que nunca lo he tenido obviamente. No sé qué se sienta, pero se ha de sentir súper bien, ¿no? O no sé cuántos millones de dólares te hagan sentir a ti bien, o de euros, o de libras esterlinas, pero en verdad te lo digo, cuando un alma recibe a Cristo, ¿qué se siente, Arturo? Se siente... No, es que es algo indescriptible, es la mejor paga que nos puede dar Dios. Ni lujos ni riquezas, aunque sí las quisiéramos, pero si hay, y si no, ni modo. Pero eso no nos urge, nos urge que la gente conozca a Dios. Y dice que el carcelero les limpió sus heridas, dice, les lavó las heridas, y llevándolos a su casa les puso la mesa, todavía les dio de comer, y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Y dice: y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Era la libertad que ya les estaba dando Dios, porque Dios, como yo te decía, no te deja, Cuando tú le cumples a Dios de compartir su palabra, de orar, de cantarle, de todo lo demás, de buscarle, pero que sea de corazón, no nada más, como dicen, de dientes para afuera y que me vean los demás. Cuando tú le cumples a Dios eso, porque Dios conoce los corazones, Él te recompensa en público, ¿verdad? Amén. Te recompensa en público y de una manera muy hermosa. Y dice que los magistrados enviaron hombres, alguaciles, a decir que lo soltaran. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. No hubo condenación para ellos, nadie les dijo se van a estar aquí 2, 3 años, porque era Dios que ya había cumplido ese propósito en el carcelero y en su familia. Dijo: ya no los quiero ustedes en la cárcel, porque ustedes ya me sirvieron, ya, sé libre de este problema, sé libre de esta aflicción. Y así te dice Dios: tú adórame, tú alábame, tú ora, tú búscame, tú no te avergüences, tú sigue adelante, créeme. Y dile a tu familia, llévanos a tu familia. Y yo me voy a encargar de tu situación, porque esto por lo que estás pasando no es para siempre. Cuando tú aprendas a ponerme en alto y a mí primero, yo te voy a librar de esa aflicción y te voy a dar la victoria en el nombre de Jesús. Sí, claro. Pero también es muy importante
como la mujer Lidia, vendedora de púrpura, alababa a Dios cuando oía a Pablo que estaba orando, predicando. Ella estaba alabando con todo su corazón. Ella en ese momento creyó. Nosotros así nos gozamos cuando luego hacemos el servicio aquí, viene gente nueva. Y nada más vemos sus caras, sus corazones, cómo son transformados, personas incrédulas que al último se van contentas, se van gozosas, porque reciben ese Dios poderoso, reciben esa palabra. Les voy a leer aquí, no lo dice. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor Dios quiere que tú le abras el corazón y que seas atento, atenta a esta palabra que te está diciendo. Porque algo fuerte va a caer en tu vida, algo poderoso va a caer y Dios va a entrar y se va a manifestar en esa necesidad que estás pidiendo, en esa situación que estás atravesando. En el 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La mujer Lidia obligó a Pablo y a Silas a quedarse. Mas sin en cambio muchas veces nosotros debemos de ser así como esa mujer, rogarle a Dios que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra casa, y si es posible bautizarnos. Es muy importante el bautismo, porque también es un mandamiento que va conjunto, para que las bendiciones vengan, para que lo que están esperando. Quiero hablar un poquito sobre mí, yo cuando me bauticé no quería, como que dije, no, pues eso no le encuentro sentido. Conocí a Dios, le adoraba, iba, me congregaba, oía la palabra, muy bonito todo. Pero cuando me bauticé fue algo sobrenatural, un cambio fue una llenura que me llenó, me sentí limpio, fui transformado. Y después de eso, en mi vida vinieron cosas buenas, como han venido cosas malas, pero han sido cosas más buenas que malas. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y es imposible que no nos sobrevengan situaciones. Pero yo te puedo asegurar que estando con Cristo, Él es mejor, porque van a sobrevivir mejores cosas que estando apartados de Él, de Dios. Amén. Cosas mejores vienen para tu vida cuando tú aceptas a Cristo, pero también cuando te bautizas. Y si Dios ha tocado tu corazón con esta palabra, ríndete ante Dios, pídele perdón, dile: Señor, guíame. A lo mejor yo te fallé en la prueba, no aguanté. Pablo y Silas aguantaron mucho. Y mira, por el alma del carcelero y por su familia, no sabemos cuántos eran, pero Dios les retribuyó todo lo que ellos sufrieron, lo recompensó en público. Y después dice que cuando ya dijeron los magistrados, pues ya suelten a estos hombres, era el poder de Dios ahí haciendo que los soltaran, porque no iba a dejar a sus hijos ahí.
encarcelados todo el tiempo. Ellos tenían que seguir predicando y tenían que seguir, haciendo milagros y todo. Y ya después, como Pablo dijo, no, pero no es justo, ya nos golpearon, nos encarcelaron injustamente y violaron nuestros derechos. Nosotros somos romanos, ¿verdad? Y entonces los alguaciles tuvieron miedo, los magistrados, tuvieron miedo y dijeron, pues entonces perdónenos, pídenles perdón y ya suéltenos. Y entonces ellos se fueron. Era ahí Dios absolviéndolos y dejando en vergüenza a los magistrados, ¿no? Cuando Dios te saca del proceso y tú lo aprobaste, porque a veces somos reprobados y ahí estamos 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuántos meses, semanas, lo que tú te tardes en aprobar, valga la redundancia, esa prueba, en pasar esa prueba, es el tiempo en que Dios te va a dar la victoria. Mejor sigamos adelante, mejor sigamos creyéndole a Dios y mejor sigamos haciendo bien las cosas para Dios. Como dijimos, no es malo que te vayas a pasear, no es malo que te vayas a divertir un rato, que te vayas con tu familia, o no sé, con el novio o con la novia, o que hagas así cosas que a ti te gustan. Pero primero pon a Dios en tu vida, primero búscale, primero ora, primero lee la palabra y todo, o sea, apréndetelo y ya después lo demás, porque Dios nos comprende. Y mira, yo no sé si tengas algo más que decir de la palabra, pero vamos a compartir unos testimonios, ¿sí? Bueno, vamos a compartir un testimonio. Gracias a Dios por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hablábamos de Magdaleno Otero Lugo, que es mi familiar, es esposo de mi prima Evangelina Morales, es papá de Berta Otero Morales. Él el 5 de febrero de este año estaba muy malo del corazón y todo. Y aquí tenemos en este cuadernito que lo tenemos anotado, la fecha, tenemos la necesidad, el nombre y todo. Y oramos y Dios lo sanó del corazón. Dios lo sanó y ahorita él se encuentra bien. Él se encuentra diferente y pues reconoce que Dios ha hecho algo grande en su vida. Ese milagro es mi familiar y yo le doy gracias a Dios. Y a lo mejor vas a decir tú, si ya viste mi testimonio que compartí ahí con el pastor Pascual, a mí me sucedieron muchas cosas sobrenaturales. ¿Y por qué Dios sanó a mi familiar? ¿Por qué Dios lo sanó? ¿Qué nos dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También alcanza a tus familiares y así como le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. También Él es de mi casa, de mi familia, y Dios lo alcanza. Pero también, ¿sabes qué? Su esposa y su hija, ellas van al templo. Ellas no dejan a Dios y no dejan de agradecerle a Dios por el milagro, porque luego decimos, ya Dios hizo el milagro, pues yo me olvido y me voy por allá, como los 9 leprosos que ya no regresaron a agradecer, y solo uno regresó y se quedó ahí con Jesús para agradecerle, para ponerle en alto y para cambiar su vida. Y Evangelina, mi prima, y su hija, ellas van al templo y siguen orando y siguen buscando a Dios porque ellas le creen. Y por eso Dios les dio eso, les concedió ese milagro. Y yo decía que se ahorraron tanto dinero, por aproximadamente 700,000 pesos, si no es que más. Los que saben de cirugías del corazón y de así muchas cosas, de gastos. Pero ¿sabes por qué también? Porque ellas dos, y también Magdalena Otero Lugo, que yo lo conozco, son personas que dan y dan, son personas bien nobles y que ayudan a los demás y dan y dan. Y cuando yo fui a dejar a mi mamá de que falleció, fuimos a enterrarla por allá, ellos nos daban comida, dinero, nos hospedaron, o sea, de verdad son unas personas muy nobles. Yo me imagino que algo así era el carcelero, por eso Dios lo alcanzó y a su familia. Y por eso Dios hace milagros en personas que de verdad lo buscan. Y bueno, yo te voy a dejar el lugar porque vamos a orar. Hay peticiones de oración.
Gracias, Dios. Espíritu de Dios. En este momento, Arturo Hernández, seas inútil ante la presencia, ante la palabra. Que seas tú el que seas tú el que ores, que usa mi corazón, mi cuerpo, mis labios. Yo me rindo a mi Señor Jesucristo. Yo creo en Él, creo en Dios el Padre, creo en ti, Espíritu. Te glorifico, Dios eterno. Eres bueno, Dios. Eres lo mejor que puedo tener. Lo mejor que podemos tener, Padre. Eres nuestro Abba, Padre. Eres nuestro estandarte, eres nuestro escudo, Señor. Eres nuestra espada, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Vamos a poner en tu presencia, Dios Altísimo, estas peticiones. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Sabemos que tú eres el Dios de todo lo posible, de todo lo posible. Porque no se mueve una hoja de un árbol si no es por tu voluntad. Y te rogamos que tu voluntad, Padre, sea manifestada en esas peticiones, Señor. Y también a través de las personas que nos están viendo a través de las redes y que nos van a ver, Señor. Que obres grandemente en sus corazones, en su familia, en ellos. Dios Santísimo, te ponemos en comando de oración, en petición, Señor, a Héctor Chávez, Padre, por ese trabajo, Señor. Sabemos que ese trabajo ya está, Señor. Y va a ser un trabajo, Padre, donde pueda tener ese tiempo, Señor, para ir, Señor, para buscarte, para servirte, Dios, para servirte así como Pablo, así como Silas, Señor, porque hay un llamado y un propósito en su vida, Señor, Dios. Declaramos que vendrá ese trabajo, Señor, donde Él ganará más y trabajará menos, Dios, porque Él te va a servir. Por Antonio Argüello, Señor, para que venga esa salud, Señor, para que Él pueda gozarse, Señor, para que Él pueda, sí, Señor, glorificar, Señor, alabarte, Señor. Te pedimos por tu hija Laura Zúñiga, Dios, por esa hija, Padre, que cree en ti, Dios, por esa hija que tiene un corazón igual, semejante al tuyo, Dios. Ese corazón que ella da, Señor, aún aunque las personas la han defraudado, Padre, la han traicionado, ella sigue, Padre, creyéndote, Dios. Declaro bendición en su vida para ella y para sus hijos, Señor. Por Estefanía, Padre, socorro, vasalla, que todo espíritu, Padre, que la ha tenido atada, Padre, ahí en ese trabajo donde está atada, Padre, en este momento es libertada, Señor. Y declaro bendición, Padre. Declaro que vendrá un mejor trabajo, Padre, donde podrá, Padre, estar en tu reino, Señor, conocerte, Señor, disfrutar a su familia, Dios. Señor Jesucristo, te pido por Margarita, Padre, por Margarita Martínez, socorro, vasalla. Tú que nos estás viendo, Margarita, o que nos vas a ver, Dios tiene un propósito para tu vida, pero es necesario que así como ese carcelero te rindas a los pies y empieces a lavar las heridas, empiezas a lavarte esas heridas, empiezas a dejar todo espíritu de religiosidad que te tiene atada y que creas en el Señor Jesucristo, para, como dice la palabra, para que seas salva tú y tu casa, por esas hijas que estás pidiendo, por ese hijo que estás pidiendo, por ese esposo y por esa familia, y para que el reino sea manifestado en ti y en tu casa, y verás la gloria de Dios.
verás ese poder sobrenatural del que nosotros estamos predicando, ese poder de milagros que nosotros hemos manifestado muchas veces. Lo declaro en tu vida, Margarita, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te pido por Ángel Jesús Tenorio Arenas, por este joven, Señor, por este varón, Señor. Él está en prisión, él está en la cárcel. No sabemos si justamente está ahí, Señor. Sabemos, Señor, que tú miras el corazón, Dios. Te pedimos, Señor, que obres grandemente, Señor. Que entres en su corazón. Que Él te pueda recibir, Señor. Que Él pueda creer en ti, Dios. Para que esas cadenas, esa cárcel, Padre, se caigan, mi Señor, y sea libre, Padre, sea libertado, sea puesto en libertad, Señor, y que lo llames al camino, Dios, que todo espíritu de pacto que ha hecho, Padre, en su pasado, Padre, sea secado, sea cancelado en la palabra, en el nombre de mi Señor Jesucristo, para que su madre, sus familiares, mi Señor, vean que tú eres bueno, Señor. Que no importa lo que Él haya hecho, Señor Jesucristo. No importa si es el peor pecador, Señor. Porque el único santo es mi Señor Jesucristo. Él es el único santo, sin mancha, Señor. Él es el Cordero, Padre. Porque tu palabra dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria. Pero por gracia, por fe, somos salvos, Señor. Te pido por Ángel, Señor. Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Y todas las personas que van a ver esa transmisión, que sean bendecidas en salud, en familia, en amor, en economía, Señor. Que haya un rompimiento. Declaramos cielos abiertos en sus vidas, Señor. Que tengan ese trabajo adecuado, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, por pagar el precio, por dar tu vida misma, por derramar esa sangre, Señor. Gracias, Señor, porque lo hiciste, porque nos amaste, Dios. Tú dijiste, consumado es el precio, está pagado. Tú pagaste el precio, Señor, para que seamos libres, Señor, seamos salvos, Señor. Gracias, Señor, por ese precio, Señor. Espíritu de Dios, engrandecemos tu nombre, te recibimos como ese ayudador, como ese protector. Te dejamos entrar en nuestra casa, te dejamos entrar en nuestros corazones, te dejamos entrar en nuestros pensamientos para que tú nos gobiernes, para que tú nos dirijas, para que tú nos lleves a declarar la palabra, a hablarle de ese Dios poderoso, a ir a otros lugares. Oh Jehová de los ejércitos, tuyo es el reino, tuyo es la gloria. Tú eres el Rey Supremo, tú eres el Rey de Reyes soberano, tú eres el que hiciste los cielos y la tierra, tú eres el que nos formaste desde el vientre de nuestra madre, tú eres el que nos conoces, Dios. Si alguno o alguna tiene una petición en su corazón, óyenos, Dios, porque tú nos conoces todos los cabellos que tenemos. Tú sabes, Señor,
qué nos duele. Tú sabes qué necesitamos. Tú sabes qué nos aflige. Y en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos que te manifiestes en cada vida, en cada corazón, en cada familia y en todo el mundo, en todas las naciones, Dios. Porque aquí hay dos personas que te creen, Dios, que creen en tu Hijo, que creen en el Espíritu. Gracias por permitirnos servirte, por permitirnos hablar de ti. Gracias. Bendigo la vida de tu hija, Señor. Eloísa, Señor. Bendigo su vida, bendigo su economía, Padre. Pero sobre todo, Señor, la bendigo a ella, Padre, y a su casa, Señor. En tu nombre, mi Señor Jesucristo. Y declaro bendición en su vida. Declaro de los 4 puntos cardinales que vienen esas bendiciones en su vida. Todo espíritu que el diablo la ha tenido atada, la ha tenido anclada, se va en este momento. Y viene la presencia, viene la llenura, viene el Espíritu, viene el Consolador. Viene a cuidarla, a protegerla, Señor. Porque es una hija del reino, Señor. No importa, Señor, su pasado, Señor. Porque tú ya la perdonaste. Y sus pecados los amantaste hasta el fondo de la mar. Y nunca más, Señor, te acuerdas de ellos, Padre. Te pido con mi corazón, Padre, que la unjas, Padre, que le des sabiduría, que le des ese corazón, esa audacia, Señor, para seguir hablando de ti, para seguir alabándote, Señor, para seguir profetizando y sobre todo, Señor, para llevar, Padre, el evangelio de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Yo quiero orar por los demás miembros del grupo, por Patisol, por Betty Valentina, por Profe Murillo, que es Héctor Chávez, por Emilia Ramírez, por todos ustedes que nos están viendo y los que van a ver la transmisión. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios alcance a su familia, Señor, alcánzalos con gran poder y gloria. Gracias, mi Dios, te damos, porque hecho está que sí tú vas a hacer y aún mucho más, porque tú no te limitas, Señor. Yo te pido también por Juan Carlos Medina Pesina, Señor, por su salud, porque tú le des nueva salud, Señor. Él es un hombre que te necesita, Señor. Él quiere conocer tu palabra. Bendícelo, Señor, a través de tu presencia, y que tu Espíritu Santo le muestre cuál es tu verdadera palabra, Señor, tu camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a cantar. Vamos a alabar a Dios. Así como Pablo y Silas adoraban a Dios, y así fue. vamos a alabarle nosotros, para que se rompan esas cadenas que el enemigo ahí tiene contigo. Se rompe toda cadena, se rompe toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Y sale fuera todo espíritu inmundo que esté en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. A su oído, mas él no oyó. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Dile. Una vez más. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Yo te puedo sentir. Levanta tus manos, ahora sí. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Una vez más, voz alto. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas
Gracias, Dios. Queremos alabarte y bendecir tu nombre. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Yo te puedo sentir. Todos te sentimos. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene Y que no tenga ninguna cadena que nos esté atando al enemigo, mis hermanos, mis hermanas. Tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Digo Jesús en que puedas tocarlas, digo mi amado, digo mi amado, digo mi amado. Digo Jesús el que pelea mis batallas, digo Jesús el que mueve las montañas, digo mi amado, digo mi amado, digo mi amado. Digo Jesús el que pelea mis batallas, digo Jesús el que mueve las montañas, digo mi amado, digo mi amado, digo mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, y se rompió, 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 y se rompió. Si tú crees que ha llegado tu amado, que es Jesús, ahí en alguna parte de la escritura dice, ahí viene mi amado, y está hablando de Jesús, que viene a tu vida, que viene a tu casa, que viene a salvarte, que viene por ti. Imagínatelo cómo viene ahí en su caballo, cómo viene ahí a rescatarte de los problemas, de la escasez, de las dificultades, de la enfermedad, de todo problema. Viene Jesús a rescatarte, pero es necesario que tú lo tomes en serio,
Porque Dios toma en serio a los que le toman en serio. Si tú le tomas como tu rey, como tu Señor, como tu Salvador, Él lo va a hacer. Él se va a encargar de todas tus cosas porque Él es tu Padre. ¿Y el Padre de qué se encarga, Arturo? De cuidar a sus hijos, de proveerlos, de estar con ellos, de todo. Nuestro Padre, nuestro Abba, es el mejor. Es lo mejor que tenemos. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. A pesar de que nosotros hemos sido malos, Él es bueno. Por eso, es tan bueno, que por eso envió a su Hijo, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo, a su único Hijo, para que a través de Él seamos sanos, salvos, libres. Pues no nos queda más que despedir este servicio, despedirnos de este lugar, más no de la presencia de Dios, ¿verdad? Cada uno debe de seguir conectado ahí con Dios, en oración, y en todo momento estarlo ahí teniendo en nuestras vidas. Vamos a orar para ser despedidos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, Arturo, porque eres una gran inspiración. Y como yo decía, que creemos en lo sobrenatural de Dios, no solamente en conocer la palabra y contemplar el poder de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo esté contigo todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús, amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este momento, porque nos permitiste compartir tu palabra, Señor, nos permitiste orar por esas necesidades, Señor, porque nos permitiste cantarte, alabarte, Señor, y gozarnos delante de tu presencia. Y sabemos que tú te llevas toda enfermedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo también es echado fuera de las vidas de las personas, de los hermanos que nos están viendo y que van a compartir esta predicación a sus conocidos, a sus familiares. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el que transforma las vidas, los corazones. Y Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que nos ayuda a hablar, Señor. Tú nos pones en la boca todo lo que hayamos de decir. Y gracias, Padre Celestial, porque eres grande, tú eres el que nos sustenta. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias por alcanzarnos y a nuestra familia, Señor. Y declaramos en tu nombre, Jesús, que nosotros y nuestra familia son salvos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles, porque el jueves no hay, ¿verdad? Sí, el miércoles a las 7:30 de la noche, para seguir orando, estar en la presencia de Dios. Es un día de oración para el Señor. Amén, que Dios les bendiga. Saludos a Betty, bueno, ya dijimos a Pati, ¿verdad? A Emilia y a Héctor y a todos los demás.